entró por la puerta trasera se ha dedicado a manejar un discurso totalmente opuesto a lo que sería, a lo que es el discurso deseable de la cultura, de la inteligencia, por sobre la reflexión, por sobre las opiniones, por sobre las ideas. Calderón ha tratado de imponer un discurso de guerra, un discurso de belicosidad. Lo que ha hecho Calderón en estos 5 años, o los que hayan sido, es algo que desde mi punto de vista es muy grave y muy preocupante. Lo que hizo fue sacar al ejército a la calle y meterlo a nuestras vidas, y meterlo a nuestra cotidianidad, como un concepto. Lo que ha hecho es tratar de imponer, insisto, un discurso de guerra, un discurso totalmente bélico. A principios de este año, en enero, el caricaturista Ríos nos invitó a varios colegas a emprender o más bien a hacerle eco a una convocatoria para nosotros invitar a la gente a levantar la voz y a expresar nuestro descontento y nuestra indignación por la estrategia de guerra, por este discurso de odio y este discurso bélico, y por esta estrategia totalmente fallida de guerra contra el crimen organizado, de guerra contra el narco, dijo Calderón alguna vez, y después se desdijo. Esto fue en enero. Han pasado ya pues, todo este buen tramo del año, y han pasado muchas cosas, algunas buenas, algunas positivas, algunas optimistas y otras no tanto. Por ejemplo, lo más reciente que ha pasado es que llegó el Fisgón. Esa es de las cosas muy lamentables, pero entre las cosas positivas está que se logró que este concepto de no más sangre pudiera rebasar los medios tradicionales de comunicación y que la gente se apoderara de él, que la gente lo hiciera suyo y que la gente lo externara y que la gente lo compartiera en las calles, en las marchas, en sus automóviles, en las fachadas de sus casas, en las ventanas, en su ropa incluso. Se logró que hasta Televisa respondiera o tratara de responder a la campaña de No Más Sangre con su iniciativa México 2. Se logró que un buen sector de la sociedad no se tragara el discurso belicista de Calderón, que no comprara esta idea de que al crimen organizado y a la violencia del crimen organizado hay que combatirla con más violencia. Yo creo que la gente pensante sabemos que esa es la peor manera de hacerlo. Pero han ocurrido también cosas que han sido muy lamentables. Y la más terrible de todas es que cuando empezó esta campaña, yo recuerdo haber hecho un cartón que era el retrato de Calderón, hecho con la cifra 30,000. El 3 era un ojo de Calderón, el 0 era el otro ojo, la M era la nariz y las comisuras, la M de 1000, y la otra M de muertos era su boca. Entonces su cara estaba escrita con 30,000 muertos. Lo hice en enero, febrero de este año. Ahorita ya sabemos que hay más de 50,000 muertos. Hay más de 10,000 desaparecidos, hay más de 1,500 niños muertos, como, entre comillas, daños colaterales de esta guerra. Y eso es lo más grave que ha pasado, que siguen muriendo todos los días muchísima más gente, que cada vez se hace de peor manera, que cada vez se exhiben estos muertos a la luz del día de manera impune. Y paralelo a esto, lo que ha pasado también, y que es muy terrible, es que a pesar de todo lo que se ha hecho por parte de la sociedad, a pesar de la campaña No Más Sangre, a pesar del movimiento de paz con justicia y dignidad que encabeza Cecilia a raíz de uno de estos daños colaterales, insisto, entre comillas, se han hecho muchísimas propuestas. El movimiento de Cecilia ha hecho muchísimas propuestas, expertos en la materia de seguridad han hecho sus propuestas,
La Universidad Nacional Autónoma de México ha hecho propuestas y todas estas han sido tiradas a la basura por el gobierno de Calderón. Ayer mismo fuimos testigos de total ceguera y sordera por parte de Calderón. Ya queda cada vez más claro que no tienen la menor intención de escuchar a la sociedad, de escucharnos a nosotros, y siguen empecinados en seguir con esta estrategia. Ayer Calderón dijo que su gobierno no es un gobierno autoritario. Yo creo que no lo es, efectivamente yo creo que no es un gobierno autoritario, pero a pesar, no lo es gracias a muchísima gente que hemos impedido que lo sea, porque si por él fuera él feliz de tener un gobierno autoritario. Lo he intentado desde el primer día que llegó a la presidencia, de imponer un gobierno autoritario. Es un gobierno autista, es un gobierno ciego, sordo. Recuerdo un cartón que hizo Naranjo en el sexenio de Salinas, por esta frase de Salinas muy famosa después de "ni los veo ni los oigo". Estaba en el cartón de Naranjo, estaba Salinas con un hacha sangrante y decía: "Ni los veo ni los oigo, pero qué bien les atino". Con Calderón no es muy distinto. No nos ve como sociedad, no nos escucha, no escucha a la sociedad, pero es muy peligroso lo que está haciendo. Entonces cada vez queda más claro, después de todos estos meses, que no podemos esperar nada de este gobierno, que no tiene ningún sentido tratar de dialogar con un gobierno como este, un gobierno delincuencial, que no solo, como ayer también Calderón decía, este no es un gobierno autoritario, este no es un gobierno que sistemáticamente mata a los criminales. Pues no, pero lo que sí ha sucedido, no lo hacen directamente, pero de pronto aparecen de manera muy sospechosa grupos paramilitares que públicamente muestran su obediencia y su respeto hacia el gobierno federal, hacia la Secretaría de la Defensa, hacia la Secretaría de Marina, y que han decidido ellos eliminar, en este caso, a los Zetas. Entonces, esta es otra de las señales ominosas que han sucedido en estos meses, y yo creo que lo único que podemos esperar, si se sigue intentando un diálogo con el gobierno, es seguir una y otra vez comprobando que es inútil y enfrentándonos, como dibujaba hoy Helguera en su cartón de hoy, enfrentándonos a una pared en donde no tiene ningún sentido sentarse a dialogar. Entonces no queda más que organizarnos, que es lo que hemos tratado de venir haciendo desde hace varios meses, organizarnos como mejor podemos, y la manera en que nosotros como caricaturistas podemos, pues, es expresando nuestro trabajo, la indignación, compartiéndola con ustedes y tratando de establecer un vínculo no solo con nuestros monos, no solo en nuestro caso, nosotros tres, en el diario La Jornada, sino en el caso también del Chamuco, como medios que tratan de establecer un contacto con los lectores para poder organizarnos mucho mejor, para poder enfrentar esto que está sucediendo. Yo quisiera pasar el micrófono a Helguera para que él presente a su vez al Fisgón, que está estrenando libro. Acaba de escribir un libro, se acaba de editar un libro que además es el libro con el que se estrena la editorial El Chamuco. Después de 4 años, 5 años ya casi de estar haciendo la revista, finalmente la revista ya es nuestra, de los caricaturistas que la hacemos totalmente, y hemos decidido no solo editar la revista, sino empezar a editar libros. Y qué mejor manera de comenzar la aventura de El Chamuco que con un libro de Fisgón, heredero directo, de hecho creo que es nieto de Ríos. Bueno, no sé si el Fisgón es nieto de Ríos o Ríos es nieto del Fisgón, pero hay algo entre ellos. Y escribió un libro llamado Narcotráfico para Inocentes, del cual seguramente nos va a hablar en un momento. Muchas gracias.